Se acaba de accidentar ahorita. Los uniformados, 33 en total, regresaban hacia el oriente del país después de retirar indumentaria institucional. De acuerdo con los informes preliminares, el vehículo de carga invadió el carril por el que se desplazaba el autobús, provocando un impacto de gran magnitud. El autobús de la Policía Nacional que trasladaba 33 policías desde el sector de Comayagua hacia la ciudad de Adalí fue impactado por un equipo pesado a la altura del kilómetro 50 en el sector del Rodeo. Producto de este impacto fallecen 7 funcionarios policiales, 5 mujeres, 2 hombres y 25 más resultaron heridos. Los heridos fueron atendidos en centros asistenciales privados de la ciudad de Comayagua y otros fueron traídos hacia la capital de la República. En el caso de los cuerpos de los funcionarios fallecidos, estos van a ser sometidos al proceso autopsial que establece la normativa legal en las instalaciones de medicina forense acá en la capital de la República. Los uniformados, 32 en total, regresaban hacia el oriente del país después de retirar indumentaria institucional, de acuerdo con los informes preliminares. El vehículo de carga invadió el carril por el que se desplazaba el autobús, provocando un impacto de gran magnitud. Hay un conductor detenido, ya que de acuerdo al parte que preliminarmente maneja tránsito en la escena, el conductor de una grúa, una pesada grúa, perdió el control en una curva e invadió el carril contrario donde se conducía el autobús, impactándolo, volcando en el lugar y luego colisionando también contra una rastra, por lo cual hay 3 vehículos involucrados en este accidente. Nosotros contabilizamos 7 en la escena, se trasladaron 4, 2 en cada ambulancia de los bomberos hacia lo que es el centro Comayagua Colonial. Venían algunos con fracturas expuestas, donde pues se les dio el tratamiento adecuado en la ambulancia durante ellos venían trasladándose. Igual manera pues otros fueron trasladados hacia la ciudad de Tegucigalpa. Mientras los heridos eran auxiliados por bomberos, Cruz Roja y personal de emergencia, la noticia comenzó a recorrer los hogares de los compañeros de armas de las víctimas. 5 mujeres y 2 hombres perdieron la vida en cumplimiento de su deber como servidores públicos. Aquí han venido varios heridos, pero unos fueron trasladados a centros médicos. Ahorita sale una ambulancia con destino a Tegucigalpa también con dos pacientes que van. Nos dieron directrices, la administración, el director, que veníamos a apoyar todos a esta emergencia que había. Sus parientes y Honduras toda lloran a 7 policías que no lograron regresar al servicio activo. Buenos días, doctor. Bienvenido, mucho gusto. El director de Vialidad. Moreno. Hola. Dale. Sí. Darío Zúñiga. Sí, bienvenido, doctor. Gracias. Si ustedes supieran el gasto. ¿Y le voy a mandar? ¿A dónde le mando? Entonces, vamos a analizarlo diferente. Envíemelo. Sí, técnicamente. Envíemelo a mí. Tiene mi teléfono, doctor. Creo que lo tengo, Renato. Espéreme, solo voy a... Sí. Envíemelo a mí. Sí. Creo que lo tengo. ¿Y no entienden técnicamente que es otra actividad? Correcto. Le está dando instrucciones el comisionado Lenín Morelandino al comisario. Yo siempre haciendo un grado porque sé cuando la gente es competente que pronto van a subir un grado. El número, disculpe. Sí, es que yo lo cambio el número todos los años. Yo sabía que no lo tenía. No lo tengo. Pero se lo voy a dar aquí. Sí, solo para... No porque no quiero que lo sepa la gente. Ya, buena parte de la gente en Honduras lo sabe. Que después son tantas las llamadas que no puedo responder. Pues sí, yo sé, pero sí. Vamos a... No, muy bien. Para mandarle unos datos. Dos cosas. Sí. El doctor no necesitó mucho, con mis primeras palabras, entender qué información le estaba pidiendo. ¿Cuánto del presupuesto del hospital escuela, se nos va en atender a los heridos por accidentes viales, en automotores, en motocicletas? Ya van a ver, y son los datos que me está enviando en este momento. Lucecita, compañeros de GEMICEL en la oficina, así que lo necesito con urgencia. Y antes de entrar al programa, yo le decía al comisionado Lenín Morelandino, nos vamos a seguir viendo aquí, comisionado, pese a la tragedia de ayer que dejó 7 policías muertos. En un mes volvemos, en menos de un mes volvemos a analizar lo mismo. Comisionado, faltan políticas públicas eficientes
contra este problema que tenemos en los accidentes viales. Ayer les tocó a los policías, 7 policías. Hay algunos en estado de gravedad, ¿verdad? Y hay otros lesionados. ¿Sí? Y miren, y no sientan que mis palabras hoy son regaño, no. Yo los respeto, les tengo un gran aprecio a la institucionalidad como tal. Y como toda la institucionalidad tiene sus debilidades, tiene su fortaleza. Pero hoy tenemos que hablar serios y fuertes, porque les ha tocado, lo vivieron ayer, y a todos nos dolió. Mi esposa, sin conocer a los policías, estaba llorando. Hoy mi asistente, Katia, me dice, Renato, fíjese que yo ayer estaba llorando, sintiendo la muerte de los policías. Pero no pasamos del momento sentimental cuando ocurre el accidente. Las causas, y casi todos dicen desperfectos en los frenos. Casi todos arguyen que fallaron los frenos y que de ahí vino el accidente. ¿Cuánto hace que estuvimos hablando de un accidente que nos dolió mucho? El de la salida a Oriente. No hace ni el mes. Ya estamos hablando de otro accidente que nos conmueve, 7 personas muertas. ¿Qué hacemos? Solo lamentarnos. Ya les voy a dar datos que se van a estremecer, les van a impactar y se van a dar cuenta que el problema no es responsabilidad de ustedes, es el Estado en su institucionalidad que no es capaz de diseñar una política pública. Por eso vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Está lista Lucecita Madrid? Y léala con ganas, con fuerza, así como lo hace usted, con impacto, que duela, que mueva las conciencias de quienes deben tomar decisiones. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días, el tema del día. Ayer murieron 7 policías en un solo accidente. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados o 7 ministros, ¿cree usted que hoy Honduras estaría discutiendo medidas extraordinarias de seguridad vial? Esa es la pregunta de hoy. Recuerde el número de Frente a Frente. Este es el único número de Frente a Frente. 9773-6065 y nuestras redes sociales Frente a Frente HN. Ayer murieron 7 policías en un solo accidente. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados o 7 ministros, ¿cree usted que hoy Honduras estaría discutiendo medidas extraordinarias de seguridad vial? Envíenos sus mensajes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Y ahí le faltó algo. Y sí lo voy a agregar, y no por irrespeto. Y no por irrespeto. Producción, pónganme la pregunta. De nuevo. Ayer murieron 7 policías en un solo accidente. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados, no, hay que quitarle lo, 7 ministros, o el presidente o la presidenta de Honduras, así, le falta agregar eso. Porque hay muchos presidentes que les fascina manejar, y aunque tienen conductores, son ellos los que manejan. Y utilizan esa carretera. Desgraciadamente para el bus o para los policías que se transportaban en ese bus, pasaron en el momento inoportuno donde un irresponsable, porque yo creo que es un irresponsable, colisionó con el vehículo. Pero pudo ser el doctor Darío Zúñiga, director del Hospital Escuela, que viniera en ese momento por ahí, desgraciadamente. Pudo ser el director de Vialidad y Transporte. Pudo ser el jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Pudo ser usted. Y hoy, convertida en víctima. ¿Se lo agregaron? Quiero leerlo de nuevo. Ayer murieron 7 policías en un accidente vial. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados,
7 ministros, el presidente o la presidenta de Honduras. ¿Cree usted que hoy Honduras estaría discutiendo medidas extraordinarias de seguridad vial? Ok, creo que ya con la lectura es suficiente. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo. Buenos días. Me pasó los datos, ¿verdad? Sí. ¿Qué me indican estos datos? Costos. Eso. Sí, aquí tengo al doctor Darío Zúñiga. Se los voy a pasar a mis compañeros para que aparezcan en pantalla. Qué bien que haya traído estas gráficas. Qué bien que haya traído estas gráficas. Impactante. Mucho el dinero que presupuestamos para el hospital y escuela se nos va en atender a los heridos de estos accidentes de vialidad. Carros y motocicletas. Ajá. Y los que necesitan de un tratamiento porque los órganos comienzan a fallar. De medicamentos caros, ahí se va el presupuesto del hospital escuela, estar atendiendo a heridos. Heridos por la violencia y heridos por la siniestralidad de los accidentes viales. ¿Qué fue lo que pasó ayer en la CA5 y exactamente dónde? Tenemos suficientes videos. Me gustaría que dividiéramos la pantalla entre el video y el rostro de los panelistas. Por favor, comisionado Lenín Morel Andino, director nacional de Vialidad y Transporte. ¿Qué ocurrió ayer? Buenos días, licenciado. Primero, darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá. Me gustaría que en la parte técnica, con mucho respeto, licenciado, lo aborde muy bien. Jefe de la sección de accidentes de tránsito, que es el especialista en esta área. El comisario Darwin Hernández. Muy bien. Sí, Darwin. Muy buenos días, licenciado, buenos días, doctor. Buenos días al pueblo hondureño, principalmente lamentando, Renato, no es el primer accidente de este año donde participan miembros policiales, es el segundo. Déjeme decirle que en meses anteriores ocurrió uno en Empira donde fallecieron 4 compañeros policías que venían en una RPM también y que fueron embestidos por un autobús. Este es el segundo accidente, o sea, en 2 eventos viales este año hemos perdido 11 miembros de la Policía Nacional que andan en sus labores. Pues este accidente de tránsito, licenciado, ocurre simple y sencillamente por un factor, el factor humano. Definitivamente una falla del conductor. En este caso, para ubicarle la dinámica, es en el kilómetro 51 de la carretera CA5 que de Tegucigalpa conduce a Comayagua. Enfrenta lo que es el conductor de esta grúa, una pendiente descendente en una zona de curva. Él excedió los límites de velocidad y eso provocó que cuando él enfrenta la curva, nosotros técnicamente le llamamos vencimiento de velocidad crítica de curva. Para explicarlo más fácil, sí, la curva no resistía la velocidad que lleva la grúa. Eso provoca, como es un vehículo pesado y tiene un brazo, al no salirle la curva, para explicarlo de una forma más clara, entonces la grúa vuelca en un cuarto de vuelta, o sea, se va hacia el lado izquierdo, vuelca. Invadiendo la trocha. Entonces ella vuelca en el carril de ella. Ajá. E inicia un proceso de arrastre por 40 metros. En ese proceso de arrastre viene el bus de los policías en sentido contrario y pasa rozando. Usted ve con el brazo de la grúa, pasa rozando toda la parte izquierda del autobús, que es donde van los 7 compañeros, y por eso fallecen los primeros 7, porque pasa con el brazo de la grúa, pasa rozando y pasa lamentablemente matando a estos 7 compañeros, y posteriormente termina colisionando con otra arrastra que venía, con un cabezal que venía también en sentido contrario. Como es un accidente fácil de entender, fácil de explicar, de la velocidad en la curva no es la correcta. Eso hace que pierda el control, vuelca en un cuarto de vuelta, comienza el proceso de arrastre por 40 metros. En ese proceso, usted ve en un lugar que el conductor del autobús hizo una maniobra evasiva hacia su derecha, sí, pero el problema es que tiene ya esos bandejones. Él no puede pasar ya más para allá. Él hace todo lo posible por quitarse, porque él lo ve mucho más antes, porque hay 40 metros que vienen a arrastre, la arrastre quiere quitárselo, y usted por eso ve la posición final del autobús, que él quiere quitárselo, pero ya no tiene espacio hacia dónde hacer la maniobra, y eso pasa rozando ¿Se imagina qué golpe el que recibieron esos policías? Porque ese brazo de acero, qué golpe el que recibieron. Mire, era lamentable, debo decir, ver en la escena que usted se encontraba cuando iba haciendo el seguimiento de los indicios, encontraba rastros de piel, de manos, de
de partes encefálicas de los compañeros en todo el trayecto del arrastre del brazo hidráulico de la grúa. Entonces, ese accidente se da, como le digo, por eso el sistema de frenos está en perfecto estado, no tiene fallas, hubo un recalentamiento por un frenado prolongado. Al momento que hacemos la inspección, licenciado, estos vehículos tienen 10 cambios, quedó en cambio número 8, o sea, iba a una velocidad alta, él tenía que enfrentar esta pendiente, esta curva en un cambio adecuado. ¿Qué cambio? Si tiene 10 velocidades ese carro. Lo dejó en 8. Imagínese en 8. Sí, en ¿Qué 8. velocidad calculan ustedes? Ese tipo intentó hacer pasar la curva. No va a una velocidad menos de 80 kilómetros por hora. Hay una zona que la curva ahorita ya anda un ingeniero de nuestra sección que anda sacando la velocidad crítica, que yo le calculo que la velocidad crítica de esa curva no va a más de 40 kilómetros por hora. La velocidad, y escuchen bien, a los que ya identifican dónde fue exactamente ese accidente, no deben hacer esa curva a 80, a 100 kilómetros por hora, y pueden ser carros turismo. Y este vehículo, que con esa otra particularidad, que es un vehículo pesado, o sea que la estabilidad no es es menos, no es para exceder el límite de velocidad. Ahí está el brazo que le estoy explicando, sí. Con ese brazo pasó rozando, porque es una colisión por roce, pasa rozando toda la parte izquierda del autobús, y eso conlleva que se pasa llevando a los compañeros, y por eso les va quitando la vida a los 7 que van precisamente sentados en ese sector izquierdo del autobús. Sí, el doctor Darío Zúñiga quiere intervenir en este momento. Sí, hay una cosa importante, Renato, es que la velocidad que se considera alta velocidad para el cuerpo humano son 32 kilómetros por hora. Sí. Es decir, que el impacto que tuvo estas personas, evidentemente estamos viendo las consecuencias. Una velocidad de 32 kilómetros es suficiente para que haya destrucción de tejido humano. Entonces imagínense ir a 80 kilómetros por hora, evidentemente ya vemos lo que puede pasar. Y yo, pues, adelantándome de repente a los pensamientos de la mañana, pero es interesante que estos vehículos pesados en los Estados Unidos, la gente tiene que estudiar 1 año para que le den la licencia. Tiene que tener 1 año de estudio, velocidades, curvas, ángulos, para que le den una licencia para vehículo pesado. En contraste con lo que escuchábamos hace poco de bajar la edad de andar una motocicleta a 16 años, porque esto hay que, como usted dice, ¿verdad? Sí. Esto hay que sentarse, agarre gente técnica, como los comisionados aquí, que están hablando técnicamente, 80 kilómetros por hora, una curva, un ángulo de ese tipo. Todos hemos ido al rodeo, todos sabemos cómo es. Sí. Lo jala uno, no puede. Es correcto. Usted no puede agarrar a 80 kilómetros por hora. Y como le digo, más el brazo que tiene, la misma fuerza centrífuga que le damos nosotros hace que pierda el control. El peso que tiene hace y hay una velocidad de 80. Sí, que vuelque hacia su izquierda, y lamentablemente, como le digo, él volcó 40 metros antes. Y ese fue un proceso de arrastre, y con el brazo pues pasó colisionando por roce con el bus, y ahí pasó llevándose a los compañeros que iban justamente sentados en ese lado izquierdo. Y en ese sentido pues decía yo que yo más bien pienso que al que le van a vender una moto, que lo metan a la escuela 6 meses de tránsito. Y si no, al menos que tenga la escuela básica para poder entrar, y que lo entrenemos a las personas, porque ya van a ver los números hablan, y en este caso pues decir que ese carro iba muy rápido, y obviamente nuestros tejidos son frágiles. 32 kilómetros por hora, no olviden eso está en el manual de trauma avanzado, de soporte vital de trauma avanzado. Repítame esa expresión, por favor, producto del conocimiento científico, del estudio, del análisis, para que forme parte de la formación que usted tiene, doctor Darío Zúñiga, y escuche la gente de los riesgos que asumen con los comportamientos irresponsables, incluido yo, en las carreteras de Honduras. Sí, mire, es que el hecho de tener una velocidad de 32 kilómetros, cuando yo entendí realmente este concepto,
no tiene idea de que con solo 32 kilómetros usted puede perder la vida en un accidente vial. Es decir, ya puede tener un trauma craneoencefálico y evidentemente puede tener la muerte inmediatamente. Al nosotros tener pacientes, imagínense el desplazamiento que hay en las colisiones. Si dos automotores vienen a más de 80 kilómetros por hora, es muerte. Impactar con una vaca a 80 kilómetros por hora, los cuerpos salen eyectados. Sí. Entonces, realmente, usted decía algo muy importante, el respeto a los que son los límites de velocidad, pero yo creo que el conocimiento de las personas que van a manejar un vehículo como estos debe de instituirse ya legalmente, que tiene que tener una licencia diferente, por un estudio, por un certificado, porque fue a la escuela de tránsito a aprender de estos cambios, por ejemplo, agarrar ¿cuándo va a bajar a 4? ¿Por compresión? Obviamente no, pues, ¿sí? No va a bajar a cuarta viniendo a 80. Hace estallar el motor. ¿Qué ocurre en el motor? Si lo no, es que estos son vehículos bien seguros, licenciado. Si usted sabe conducirlos de la forma correcta, estos vehículos son seguros. Tienen, nosotros le llamamos que tienen 4 sistemas de freno. Tiene el sistema de freno de pedal, sistema de freno del motor, el atorador, el sistema de freno de enganche. Son vehículos definitivamente muy seguros. Si este conductor enfrenta la pendiente, el cambio correcto, ni siquiera tiene necesidad de utilizar el sistema de freno de pedal, porque la misma compresión del motor en un cambio correcto, no, pero como le digo, cuando hacemos la pericia, cuando hacemos la investigación, va en el cambio 8. De 10, es una caja de 10, va en el cambio 8, entonces significa que enfrentó la pendiente en una velocidad no prudente, en un cambio no prudente, y eso pues, cuando igual nosotros llegamos como que 50 minutos después y comenzamos a hacer las pericias, tocábamos el sistema de frenos, estaba totalmente recalentado, caliente, porque él frenó demasiado en la pendiente, y al momento de enfrentar la curva, pues la velocidad que lleva, la curva no resistía a la velocidad que él llevaba. ¿Y qué admitió él? Porque no murió él. No, él está detenido. No ¿qué admitió? La misma historia que cuentan todos, que me falló el sistema de freno, y es cierto, sí, el sistema de freno se recalentó, pero producto de un frenado prolongado y una imprudencia. Pero probablemente va frenando porque no conoce bien el vehículo. Es correcto. O sea, si va frenando, porque hay que analizar todo lo que ha pasado con este hombre. ¿Cuánto tiempo tiene de haber agarrado esa grúa? Correcto. ¿Cuáles son los kilómetros que ha recorrido? Porque en otras partes del mundo le miden a usted cuántos kilómetros lleva en un carro de estos. ¿Y o sea, hay empresas que miden a sus conductores por el kilometraje. Los hacen descansar obligadamente a ciertas horas en la noche para poder agarrar nuevamente el camino. O sea que yo creo que hay mucho que analizar. Creo que en una mesa técnica podría discutirse esto de las velocidades, pero más que las velocidades, que sabemos cuáles son las consecuencias, es poder entrenar a los jóvenes que se van a dedicar a manejar desde antes, sí. Incluso desde una motocicleta, porque ya vamos a ver que el problema que tenemos actualmente, ustedes han tenido foros aquí de eso, sí. Y vemos que tiene que ver con un factor común, que es la velocidad. Sí, sí. Preguntémosle al comisario Darwin Hernández si andaba con los papeles correctos el conductor de esa grúa. Sí, licenciado, anda con la documentación correcta, anda un permiso de conducir tipo C, o sea, está autorizado para conducir este tipo de vehículo. El vehículo sí no está autorizado para circular, no tiene ningún permiso de explotación por parte del IHTT, no, ni siquiera, ayer que consultábamos al IHTT, no tiene ni siquiera un trámite para solicitarlo, no hay ningún registro en el IHTT, y es aquí donde lo que decía el doctor, estos empresarios ponen a trabajar estos vehículos sin tener la autorización necesaria por parte del Estado. En este caso el vehículo no está autorizado para circular en las vías de Honduras. Métale una multa millonaria al dueño de ese vehículo. Métale una multa millonaria. Pero que ningún alcalde, ningún diputado influya para que se la condonen. Y seamos así con todos, hasta con los que manejamos carros turismo. Y verá usted si no cambia la actitud. Mire, le voy a decir algo. Yo digo, aquí tengo el dato, se van a sorprender ustedes. Se van a sorprender.
del dato que les voy a dar. Ya vamos a ir con el comisionado. Se van a sorprender de este dato. Y Renato, para ampliar lo que dice el doctor, por ejemplo aquí de Centroamérica el único país que no tiene un reglamento de los límites de velocidad es Honduras. Debemos de tenerlo lo más rápido posible. Y es una de las políticas de mi comisionado Morel, que lo puede explicar bien. Ya se está trabajando, ya se tiene el borrador de esos límites de velocidad, porque es muy acertado lo que dice el doctor. En las vías, por ejemplo en las vías urbanas, calles y avenidas, donde hay población, la velocidad no debe de exceder de 25 a 30 kilómetros por hora, por lo que él ya acaba de explicar técnicamente. El cuerpo humano no está diseñado para aguantar grandes impactos. A una velocidad de 30 kilómetros por hora lo va a matar o va a resultar lesionado de gravedad, cuando menos. Mucho más si es un niño o es una persona de la tercera edad, ese impacto le va a provocar lesiones severas o la muerte. Entonces, por eso, dentro de las calles, avenidas, en áreas urbanas, la velocidad no debe de ser de 30 kilómetros, pero esto lo puede explicar mejor mi comisionado Morel, porque él está trabajando ya en el reglamento de velocidades, porque a nivel de Centroamérica solo Honduras no tiene un reglamento de velocidades. Entonces aquí es bien complicado hacerle frente si no tiene la herramienta jurídica, porque la velocidad al final dice la ley que lo establece la señalización, pero Honduras carece bastante de señales en los ejes carreteros dentro de las ciudades, y por ende se debe tener un reglamento que sea mucho más claro. Imagínense. Ayer se lo decía al ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, deje huella, ministro, deje huella. Y hoy se lo digo con todo respeto al comisionado Lenín Morel Andino, deje huella, presione a los diputados o a quien tenga que presionar, pero dejen huella en esos cargos. Yo he hablado con tantos directores de vialidad y transporte, Renato, pero usted sabe que el límite de velocidad en esa parte es 70 kilómetros por hora. Esto más, dice, uno de los tantos que han venido aquí. Nosotros somos tolerantes y les permitimos que la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Porque la gente siempre se justifica, hasta los toleramos, pero arriba de los 100 kilómetros por hora, si están ahí con un artefacto midiendo la velocidad, ahí sí los paramos y les ponemos la sanción respectiva. Hasta tolerante es la policía, que permite que en lugares que debemos tener una velocidad de 60, 50, a lo sumo 70 kilómetros por hora, en otra recta se da para ir un poquito más, pero les permitimos que anden a 100 kilómetros por hora. Doctor, un domingo en la noche, hace 2 fines de semana, motociclistas, yo a 100 kilómetros por hora, a 180 kilómetros por hora, en curvas, en la noche. Ya se va a estrellar ese man, digo yo, ya se va a estrellar ese man. Yo ya me imaginaba ver su cuerpo estrellado ahí contra un paredón. Andan como los motociclistas del Gran Premio de GP. En las carreteras, por donde circulan turismo, rastras. No, es una selva. Esto hay que corregirlo. Usted se sorprendió que es el único país que no tiene un reglamento de velocidad. Ahora que escuchó a Darwin. Sí, y es que, bueno, realmente carecemos de muchos reglamentos y qué interesante escucharlo, porque cuando veamos los números de lo que significa un paciente politraumatizado en el hospital escuela, se van a dar cuenta ustedes de cuánto nos está consumiendo, tanto a nivel de lo que es la autoridad de tránsito y todas los colaterales, ¿verdad? Porque para mover, ¿cuánta gente se movió ayer a este accidente por parte de lo que son los entes de seguridad y de socorro? Entonces, el asunto está en que el no tener un reglamento, evidentemente, al momento de llevar a alguien ante un juez, no tiene elementos, sí, no tiene los elementos propios de nuestra ley para poder hacer ejercer una infracción o una sanción o la cárcel, dependiendo de lo que haya roto esta persona. Y es que en ese sentido le digo que yo vuelvo, insisto, es que yo tengo un amigo que maneja un tráiler en los estados. Y entonces él me dice, no, doctor, si para que me dieran la licencia estudié 1 año, me dice. Yo fui a la escuela 1 año.
¿Cómo así? Sí, un año. A retroceder, a avanzar, a usar cada velocidad, a saberme cuáles son los colores de las calles, cuándo hay que bajar la velocidad, respetar el límite de velocidad en las autopistas, en la ciudad. Entonces aquí se han hecho algunos intentos, por ejemplo, el hecho de que en el sur, bueno, en la noche, ¿verdad?, tienen que andar el tránsito pesado, sí, preferiblemente que anden en la noche. Para mí eso es interesante porque un cuerpo cansado, pues de repente puede no tener. Claro, claro. Pero yo he visto en el Canal Seco, por ejemplo, Renato, una vez venía a las 2 de la mañana y el Canal Seco es una cosa tremenda. Ahí la velocidad normal es 100. Es una autopista. Una autopista. Es una autopista. Sí. Una autopista para competencias de automovilismo. Eso es el Canal Seco. Claro, no hay cámaras, no hay fiscalización electrónica, no hay nada. Miren, yo lo he escuchado varias veces al comisionado Lenín Morel Andino. Es un policía juicioso. Miren, él no interrumpe, él escucha. Y no digo que Darwin interrumpió al doctor o que el doctor interrumpió, no. Han tenido un diálogo constructivo, pero él es callado. Ya a día lo estoy viendo. Juicioso, juicioso. Pero que no entiendan como que es permisivo, debe dejar huella. Tienen que decir al ministro, a Gerson, hagamos algo. Miren este dato, los países con menos muertes viales. ¿Cuál se imagina? ¿En Centroamérica o en el mundo? No, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Oh, se me vienen algunos de Europa y Canadá, no sé. Sí, Europa. Noruega. Noruega. Entre 1.6 y 2.0 de muertes por cada 100.000 habitantes. Noruega. Ese es el primer mundo. Ahí sí saben o le han sacado provecho a las guerras mundiales que ha tenido Europa, a las tragedias que ha tenido Europa. Esa gente sí aprendió a vivir civilizadamente. En todo, en todo. El segundo, que me encantaría conocer esta isla a mí, otra isla, Islandia. Entre 2.0 y 2.1 las muertes por accidentes viales por cada 100.000 habitantes. ¿Quién cree ustedes que es el tercer país? Suecia, 2.2. Y el otro, Suiza, 2.2, entre 2.2 y 2.3 muertes por 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes. ¿Qué países? Estos países sí que aprenden a vivir con civilidad producto de sus tragedias. No es que Dios les hizo el cerebro más inteligente a los noruegos, a los islandeses, a los suecos, a los suizos. No es que el cerebro de ellos tiene un chip que nosotros no lo tenemos. Es que han aprendido a vivir de las tragedias. Y nosotros con las tragedias, y por favor, ¿no tomamos lecciones? Dinamarca, alrededor de 2.5 muertes por cada 100.000 habitantes, producto de accidentes viales. Países Bajos, Holanda, Países Bajos, que ahí está en el Mundial de Fútbol, 3. Japón, alrededor de 3 y con un montón de millones de habitantes y de carros. Si en Japón la gente cambia de carro cada 3 años. Finlandia, Europa, alrededor de 3. ¿Y qué es lo que hacen diferente estos países? Miren que los expertos coinciden que lo que hace diferente Noruega, Islandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Japón, Finlandia, es que tienen fiscalización electrónica masiva. Ya les voy a decir qué significa la fiscalización electrónica masiva. Ya sé, productor, ya sé que tenemos que ir a una pausa. Controles estrictos de velocidad y alcohol. Licencias de conducir difíciles de obtener, carreteras diseñadas para minimizar errores humanos, atención médica rápida después del accidente. Y sigo después de la pausa con mis invitados. Hablará el director de Vialidad y Transporte, los datos que nos trae el director del Hospital Escuela, el doctor Darío Zúñiga, y toda la información relevante que hoy vamos a transmitir aquí en Frente a Frente con el comisario Darwin Hernández.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos, ubicados desde el Boulevard Fuerzas Armadas. Usted está viendo a la altura de Teletón, está viendo un tráfico vehicular bastante fluido en este sector si usted se dirige hacia Miraflores, también hacia la zona oriental del país, así como Anillo Periférico y las colonias que están a sus alrededores. De igual manera, si usted viene por este centro de aquí, si usted se dirige hacia la zona de estos centros comerciales o la zona norte del país, también está bastante fluido el tráfico vehicular a esta hora. Por lo tanto, se recomienda que pueda circular a este horario por este sector, ya que son las 7:37 de la mañana. En cámara de Cristian Muñoz, para Frente a Frente, María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada: onda tropical activa lluvias en el oriente y occidente de Honduras este jueves. Congreso Nacional aprobó segundo debate para reforma eléctrica. El Congreso Nacional nombra a Arístides Mejía como nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Irán y Estados Unidos formalizan histórico acuerdo tras firma digital de sus presidentes. Estas y más noticias en tunota.com. El tema del día en pantalla. Ayer murieron 7 policías en un solo accidente. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados, 7 ministros, el presidente o la presidenta de Honduras, ¿cree usted que hoy Honduras estaría discutiendo medidas extraordinarias de seguridad vial? Redes Sociales es presentado por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Damos lectura a los mensajes en X. Carlos escribe: les felicito por poner de ejemplo estas ocupaciones en su pregunta. Tal vez así se concientizan esos. Aníbal Montoya: no hay voluntad de discutir esas medidas extraordinarias, no lo harán. Un ejemplo para compartir: en el aeropuerto de San José, Costa Rica, la multa para quien se estacione en las rayas blancas y negras para los peatones recibirá una multa de $3,000. Rolando opina: si esto no marca un antes y un después con los dueños de vehículos pesados, ya es demasiado. Y la ciudadanía debe de involucrarse. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el Congreso, COEP? ¿O se van a permitir más muertes por pura negligencia? Carlos escribe: modifiquen el procedimiento de licencias de conducir, adapten en la medida de lo posible los procedimientos y requisitos utilizados en la aviación para la emisión de licencias. Raúl Blanco opina: Honduras necesita regulaciones más estrictas. Los mismos policías violan la ley en las carreteras a excesos de velocidad. Vehículos del Estado, si los que implementan las leyes las rompen, ¿cómo podrán exigirle al ciudadano común cumplir las mismas? El mensaje, por favor, Lucecita. Honduras necesita regulaciones más estrictas. Los mismos policías violan la ley en las carreteras a excesos de velocidad. Vehículos del Estado, si los que implementan las leyes las rompen, ¿cómo podrán exigirle al ciudadano común cumplir las mismas? Bueno, hay veces que hay un carro de la policía, con policías que va a atender una emergencia, y entonces, claro, pero por lo general, cuando no es emergencia, yo he admirado eso. Y no crea que son cumbos para la policía, porque cuando la policía se excede aquí, lo decimos y lo denunciamos. Pero yo he visto que cuando hay esos congestionamientos y no van a atender una emergencia, ahí van haciendo fila detrás de uno. Ahí van haciendo fila los policías. Obviamente, si van a atender una emergencia, intentan llegar lo más rápidamente posible al destino del accidente.
Por favor, disculpa. Edgardo Mejía escribe, le apuesto a esos comisionados que esa licencia de conducir del conductor de la grúa la obtuvo bajo. ¿Desde hace cuánto tenía la licencia de equipo pesado ese chofer? Roberto Díaz opina, en una carretera de Estados Unidos mi carro se deslizó a causa del hielo y nos dimos vuelta. La policía nos auxilió y después de la ayuda me dio un ticket. Esquela, le dije que iba al límite de velocidad. Me dijo que yo tenía que haber bajado la velocidad por las condiciones de la carretera. La lógica. Estamos cansados de ver a las autoridades de vialidad ir a ese foro a dar las mismas explicaciones cada vez que hay una desgracia. Yo viajo constantemente por la CA5 y veo esos vehículos pesados rebasando a vehículos pequeños. No hay quien controle la velocidad en esa carretera. Aníbal Montoya opina, lamentamos la pérdida de vidas humanas en este tipo de accidentes de tránsito. La muerte deambula en la carretera. Factor humano, fallas mecánicas, exceso de velocidad. No creo que se estuviera discutiendo ningún tipo de política, ya que falta la voluntad y conciencia de hacerlo. Si le dedicaran el mismo tiempo a cuidar a las personas que le dedican a cuidar la merca, seguro las cifras serían al menos la mitad de las actuales. Reinaldo escribe, patrullas de carretera que anden circulando en las principales carreteras del país, que multen a los que van a exceso de velocidad, que multen a los que van cometiendo infracciones en la carretera, pero que no estén estacionadas, sino circulando entre los civiles. Que termine la sección y después vuelves a repetir la pregunta que tiene frente a frente para ir a la pausa. Y este hondureño que ven aquí, y exprese, así como nos los ha expresado en privado, expréselo en público. Usted lo ha formado el Estado, no está donde está porque lo puso un político. Hay que terminar con esto, que cada accidente venimos aquí sentimentalmente a hablar por mientras vuelve el otro accidente y el país no es capaz de corregir este problema. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Recuerde que tiene la posibilidad de enviar su opinión, si aún no lo ha hecho, el número de WhatsApp 9773-6065. Ayer murieron 7 policías en un solo accidente. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados, 7 ministros, el presidente o la presidenta de Honduras, ¿cree usted que hoy Honduras estaría discutiendo medidas extraordinarias de seguridad vial? Envíenos sus mensajes. Ayer murieron 7 policías en un solo accidente. Si en lugar de 7 policías hubieran muerto 7 diputados, 7 magistrados, 7 ministros, el presidente o la presidenta de Honduras, ¿cree usted que hoy Honduras estaría discutiendo medidas extraordinarias de seguridad vial? Sí, yo creo que sí. Oye, estaríamos buscando todas las mejores leyes de vialidad del mundo para ver cómo cambiamos esto. Pero pareciera que cuando un pobre mortal muere, el Estado no reacciona. Yo sé que como policías ustedes se sienten aludidos con cualquier comentario, pero son parte importante para cambiar la conciencia de los políticos y que entiendan cuáles son las prioridades del país si esto se ha convertido en una pandemia. Vamos a escuchar al comisionado Lenín Morel Andino, director nacional de Vialidad y Transporte. Bueno, licenciado, como usted lo mencionó, nosotros somos una institución apolítica en todo sentido, partidista. Es decir, al momento de los problemas tenemos otro tipo de mirada. La mirada es diferente cuando somos policías. Actualmente, nosotros tenemos un parque vehicular de 3.5 millones. Me voy a ir ahorita a las motocicletas. 1.7 millones de motocicletas. De ese 1.7 millones de motocicletas anda el 60% sin un permiso de conducir. O sea, no está actualizado para conducir. Como la problemática nosotros no la podemos controlar, es recomendable que no se siga vendiendo la moto si no tiene un permiso de conducir. Eso ya lo he repetido en diferentes medios de comunicación, entonces ya hay que ponerle un alto. Hay un proyecto de ley
Bueno, esperamos que rápido salga. Lo que discutimos la vez pasada, que usted estuvo aquí con el diputado Flavio Nájera. Que lo mencionó, entonces tiene que tener su permiso de conducir mínimo. No estamos hablando del seguro obligatorio porque tarde o temprano se va a necesitar por el problema del sistema sanitario que está colapsando, ¿no? En su momento se va a dar. Aparte que en la motocicleta hay diferentes cilindrajes, lo puede decir, o personas que me escuchan que conducen una motocicleta y saben más que uno en la motocicleta, pero tiene que ser su categoría. La categoría que nosotros tenemos de la motocicleta es tipo A y puede andar una motocicleta de 50 centímetros cúbicos cc hasta una de 1200 con esa motocicleta. Entonces, vea que nosotros estamos trabajando en una subcategoría. Categoría A, por decirle, de 50 centímetros cúbicos hasta 125, que puede andar en el casco urbano y en la ciudad. Otra que tenemos, 126 a 300 centímetros cúbicos, otro tipo de licencia. La tercera de 301 a 500 centímetros cúbicos, ¿para qué? Para que muchas personas que son novatos no tengan una motocicleta de 300, de 250, sino que vaya gradual. Ya que ya tengan cierta experiencia, después de 2 años, lo puedan obtener a una categoría A2. Y esto ya lo tienen otros países de la región. Esto no es que lo traigo de otro lado, es aquí cerquita que ya lo tienen. Pero nosotros no contamos con escuelas de capacitación para estas personas que conducen una motocicleta. Y si hay, no están ni certificadas. Entonces, ¿cómo aprende un ciudadano en una motocicleta? En cualquier lugar. Entonces, tenemos que trabajar con eso. En la tríada de Haddon se manejan 3 factores fundamentales en un accidente de tránsito. Factor humano, exceso de velocidad, causa, no respeto a las señales de tránsito, y rebasando, eso es normal, bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Si a nosotros sancionamos por la ingesta de bebidas alcohólicas, hay más de 25.000 ciudadanos que no han ido a reclamar su permiso. No tenemos una trazabilidad para hacer el pago, que esta persona pague, no lo tenemos. Entonces estamos trabajando ahorita, si lo podemos vincular a la hoja de antecedentes policiales, que hay persona que fue sancionado bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, vincularlo a los antecedentes policiales, porque si no, este ciudadano nunca va a ir a pagar. Pero ¿qué es conducir bajo los efectos de ebriedad? Es una conducción temeraria. ¿Y qué es ser temerario? Una persona que no le importa nada, no respeta leyes, no respeta a los otros. Ni morir él, ni con su irresponsabilidad que mueran otros. Así de simple. Vea este proceso de no respeto a la norma. Entonces estamos trabajando para vincular este tipo de faltas con los antecedentes policiales. Vámonos al factor vehículo. El factor vehículo, trabajemos la importación de los vehículos. Se escucha pesado, porque mucha gente vive de esto, pero es cierto, pero mucho vehículo de esto ingresa obsoleto al país, con las medidas de seguridad pasiva completamente vencidas. ¿Cuáles son? Las bolsas de aire dañadas, el sistema de dirección dañado, el anclaje dañado, la carrocería dañada. Entonces, cuando hay un siniestro, al momento que se tienen que activar estas medidas de seguridad pasiva, ya no sirven, no se activan. Entonces, no hay una protección al usuario del transporte. Y nos vamos a la otra parte, que es la vía. Ahí mencionó un ciudadano que en Estados Unidos con el clima, eso es de sentido común. Pero en la infraestructura, no hay una infraestructura segura como tal. En el país, usted tenemos la CA5, se vuelve una moneda de doble sentido, porque si la calle está buena, no respetamos los límites de velocidad, no respetamos las señales de tránsito. Y si nosotros tenemos las patrullas circulando, no podemos hacer nada, las colocamos en puntos fijos estratégicos para que el ciudadano, cuando mire esa patrulla, por respeto, le baje la velocidad. Porque en otros esconda países, la botella de alcohol que lleva. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tiene que poner? Si ponemos, apostemos a la tecnología, y lo mencionó el licenciado Renato, apostemos a la tecnología, reductores de velocidad que le marquen dónde comenzó y con esa velocidad que terminó, que empezó, va a terminar el punto de destino. Pues, pero en el eje carretero tenemos que tener diferentes reductores de velocidad para poderlo detectar y que el ciudadano respete la normativa. Si yo tengo un punto operativo, el ciudadano yo lo paro, ahí nomás no hay problema, pero cuando él pasa, circula, sigue la velocidad normal que él circula, que es a 100, 120, mucho hondureño dice, pero ¿cómo vamos a conducir en esa carretera a 70, 80 kilómetros por hora? Esa es la velocidad establecida, y hay convenios internacionales. Entonces no podemos estar nosotros con un radar todo el día, es mentira. Es mentira, tiene que haber, irnos a la tecnología, apostar a la tecnología para nosotros poder tener un mejor servicio, y que automáticamente lo sancione y que le llegue a su casa. Me preguntaron ayer en un programa, ¿y por qué no le deja el permiso de conducir? Ah, porque nunca va a ir a pagar. Si usted no le quita el permiso de conducir, el ciudadano no llega, usted va, y no tenemos un sistema que al momento de ir a
a cancelar, o a solo cuando va a renovar, pero ¿cuántos años puede renovar? ¿Al 5.º año o a 2 años? Entonces, ese tipo de cosas nos afectan porque no tenemos una trazabilidad a la sanción que nosotros implementamos. Solo cuando el ciudadano de verdad requiere eso lo podemos encontrar. Y tengo una diapositiva interesante de los últimos 3 accidentes fuertes que se han dado en el país. Si me ayuda. Súbalo un poquito, por favor. En abril se dio de este año el incidente de Quimistán, Los Limones. No, cuádrenlo bien, que se mira bien los dibujos. Con que lea hacia abajo un poquito. Más. Hagamos las cosas perfectamente. No, a la inversa. Hacia abajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos el siniestro vial, que todos estos son de transporte pesado. Lastimosamente, cuando se da un accidente de transporte pesado es de altas dimensiones, daños materiales, lesiones graves, pérdidas de vida invaluables. Entonces esto sí afecta, se ve desde tan impacto, y el transporte pesado hay que regularlo de otra manera. Tenemos aquí el siniestro que se dio en Limones, en Quimistán, Santa Bárbara. Ese era un producto, era cianuro, pero ese producto entró en embarcación, entró por una aduana. La aduana lo tuvo que haber detectado, porque ya tiene una simbología, el vagón lo trae. Automáticamente aduana tenía que informar al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El Instituto de Transporte Terrestre empezar su proceso y el protocolo para transitar, si podía transitar, porque era una semana de movilización masiva. Nosotros presentamos la documentación, lastimosamente perdieron la vida los 2 conductores, pero hubo un proceso previo a todo esto. ¿Quién le cedió el vehículo a la persona que lo conducía? Entonces aquí no existe la responsabilidad compartida. Yo, propietario de un vehículo, contrato a una persona y si no tiene el permiso, no tiene las condiciones, no está habilitado, no está certificado, no se lo puedo ceder. Entonces tiene que haber una responsabilidad compartida, tanto la persona que fue irresponsable para conducir el vehículo y yo que se lo cedí. Correcto, correcto. Entonces todavía este caso se mandó al Ministerio Público, se hizo el expediente, se hizo el dictamen correspondiente y estamos esperando a ver a qué llega. Todavía no tenemos, ya nosotros nos desvinculamos al presentar el informe. Las ratas están comiendo el expediente ahí en el Ministerio Público, seguramente. De ahí viene la otra parte, el otro accidente que es del sector de Villanueva. Volvemos a lo mismo, la persona no tenía, que en paz descanse, no tenía un permiso. ¿Dónde está la responsabilidad compartida? Ahí viene una responsabilidad del ciudadano, de la persona que conduce, aquel que cede el vehículo. Y el del día de ayer, lamentablemente, sí es un caso triste porque son compañeros de nosotros, convivimos con varios, los conocemos, el trabajo de nosotros, venían a traer equipo logístico y lamentablemente se dio este suceso. Un conductor que va conduciendo a exceso de velocidad. El exceso de velocidad, si usted viene y va conduciendo a 30 kilómetros por hora, su vista es más amplia, su entorno usted lo puede divisar. Pruebe a 30 kilómetros por hora y usted va conduciendo y se da cuenta que es más amplio su ángulo de vista. A medida que usted va aumentando la velocidad, se va reduciendo hasta que llega a un espacio que solo ve la calzada. Y si usted atropella a una persona a 30 kilómetros por hora, puede que se salve. Si usted lo atropella a 40 kilómetros por hora, es como que lo tire de un 3er piso. Las posibilidades de que se salve son muy mínimas. Entonces, por eso hay normativas que hay que respetarlas. Y nos preguntan nosotros no tenemos que tener aquí, podemos tener la señalización, estamos trabajando con el reglamento, pero quiero hacer un pilotaje. Estamos con los diferentes actores que nos acompañó el Colegio de Ingenieros de Honduras, nos acompañó la CIP, nos acompañó la Alcaldía, para poder este pilotaje, colocar las señales, pero no tenemos el sistema electrónico. ¿Y usted cree que el hondureño va a respetar, nosotros vamos a respetar la señal si dice a 30, 40? Es mentira. Tenemos que tener un sistema electrónico o cámara o fotomulta que lo pueda identificar, sancionar y mandar a un sistema. De lo contrario, no vamos a poder cubrir nosotros todo el anillo periférico, el Boulevard Fuerzas Armadas, el Centro Médica, los alcaldes, no tenemos capacidad. La CA5, no digamos. No digamos la CA5, que tenemos más de 18 unidades o 23 unidades en todo ese tramo carretero y más de 219 unidades a nivel nacional. Pero nosotros, nuestros funcionarios, los ubicamos estratégicamente, porque es lo que tenemos. Si tuviéramos otro tipo de herramientas, posiblemente nos fuera mejor. Entonces, como le expliqué, los 3 factores, de ahí venimos a trabajar con una política pública. ¿Por qué la política pública? Donde se involucran todos los actores y entes del Estado que forman parte con la seguridad vial.
con sus responsabilidades. Ya lo estamos trabajando, vamos adelantado, pero usted dijo algo importante, políticas públicas efectivas. Que la política pública sea realmente efectiva, que es decir, que yo cumpla con mis planes de acción que ya tengo definidos y que yo identifique, si soy Instituto de Transporte Terrestre, cómo voy a solucionar este problema, ¿verdad? Y apoyar a la seguridad vial. Entonces cada actor tiene su parte. Bueno, solo respóndame a una pregunta. Después de todo lo que ha expuesto, luego les dije, es un oficial de policía juicioso, como lo es Darwin. Para que no venga dentro de un mes a debatir conmigo y con el doctor otro accidente vial mortal, con el respeto a la institucionalidad, pero sin temor a decir lo que tiene que decir hoy. ¿Qué le dice al Estado? ¿Qué le dice a los poderes del Estado? ¿Qué le dice a la institucionalidad de la cual ustedes forman parte para empezar a reducir esta pandemia de los accidentes viales? Unos sin muertos, pero últimamente todos con muertos. Así, en pocas palabras. Me parece que hay toma de decisiones a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo tenemos el problema inmediato, es la motocicleta. Regulémosla lo más pronto posible, que al momento de comprarla soliciten el casco certificado, su chaleco. Habían aprobado el decreto, que no me recuerdo el número ahorita, de 18 a 06. Es interesante porque en la noche sí el responsable se lo va a poner, pero si usted salió a las 6 de la mañana y se le olvidó el chaleco y le agarró la noche, ya no anda. Entonces es mejor todo el día. No queda de otra, mejor que lo use todo el día. Yo sé que es incómodo, pero si usted salió a la carrera y no montó su chaleco, ya anduvo. Y la mayoría de personas andan sin el chaleco, entonces es mejor implementarlo todo el día. Y hemos sancionado a más de 15.000 hondureños o ciudadanos que no portan el chaleco, pero como no pagan la multa. Entonces hay que ir de a paso. Me parece que ahorita la motocicleta es importante tomar otras medidas con el transporte pesado. No andan, no pagan la multa, no, pero andan circulando. Pero es que no tienen ni licencia. No tienen licencia, no pagaron la multa, pero andan circulando. No, hombre, es una selva. Ya tendrá el tiempo el que ha tenido el comisionado, porque lo suyo también es importante. Esto es lo inmediato para usted, las motocicletas. Miren que el director de Vialidad y Transporte cree que lo primero aquí es regular ese asunto de las motocicletas. La venta de motocicleta, entonces es una de las maneras inmediata. Que obtenga el permiso de conducir. Si no tiene permiso de conducir, no le puedo vender la motocicleta. Tiene que ir a someterse al examen. Mire, el examen es bueno, de una u otra manera. Aquella persona, aquel hondureño que no pasó el examen, que vuelva cuando corresponde. Que no busque otra salida. Así debe ser. Que no busque otra opción. Que no me diga a mí un ciudadano, no, que pago 5.000 lempiras. Entonces hay un hondureño corrupto que va a pagar y encontró un funcionario corrupto para que le... Habíamos agarrado que los que nos pasábamos el examen en Tegucigalpa nos íbamos para otro departamento, para otra municipalidad, porque ahí había alguien. También ustedes deben ser permanentemente, ¿qué le digo yo?, rigurosos con los policías mañosos. Así como vemos periodistas mañosos y no digamos políticos mañosos. No me quiero enseñar con la policía. Segundo, le estoy pidiendo respuestas reales, prácticas, para empezar a reducir esta tragedia que tenemos con los accidentes viales. Me hablaba del equipo pesado, el transporte pesado. Ahora vamos al liviano, importación de vehículos. Si vienen vehículos con una certificación de salvamento que ya son desechados en Estados Unidos, no pueden entrar a Honduras. Y tiene que crear de inmediato una revisión físico-técnica mecánica de todos estos vehículos que ingresan al país. Si están en mal estado, que ya no se pueden recuperar, no. Si ya tienen un certificado de salvamento, no pueden entrar al país. En la zona de Olancho se dio un accidente, le di seguimiento al vehículo que participó en el accidente, que perdieron la vida 2 personas, le di seguimiento a este vehículo, lo tengo cómo entró al país, todo en condiciones realmente pésimas, no podía, y lo maquillaron, la estética, circularon, lo compraron y tuvo el accidente. ¿Qué pasó? Toda la seguridad pasiva estaba muerta. Entonces son 2 cosas que sí podemos hacer pronto nosotros. Y aquí, licenciado, para ampliar lo que dice mi comisionado Morel, el problema también necesitamos urgentemente una modificación a la ley de tránsito, licenciado. Es total, porque le digo, es una ley de 2005. Todo esto que está diciendo mi comisionado Morel, por ejemplo, el conductor anda en la motocicleta, ¿qué le pasa? Una falta más de 600 lempiras, pero no lo establece para poderla sacar de circulación. Se debe de modificar en ese aspecto la ley para que usted pueda sacar de circulación, darle la herramienta a la policía para poder sacar de circulación esta motocicleta. Lo que decía, por ejemplo, de la seguridad pasiva de los vehículos, déjeme decirle que más bien, en vez de mejorar,
Se aprobó una amnistía que vence, creo, 2 años más, que usted puede traer cualquier vehículo de 1900, el primer vehículo que se fabricó, usted lo puede traer aquí sin ningún tipo de restricción, y eso viene a dañar tanto la economía. ¿Por qué? Porque este vehículo gasta más combustible que cualquier otro vehículo moderno. Segundo, viene a dañar el medio ambiente porque no traen sistemas de emisión de gases, son vehículos que son directos y la emisión de gases es más lamentable. Y lo más importante, no trae la seguridad pasiva para poder hacerle frente a un accidente, porque lo que decía aquí mi comisionado, si falló el humano, la obligación de reparar esa falla y de corregir esa falla es la vía, pero tenemos vías en mal estado. Si falló la vía y falló el humano, el encargado de corregir esta falla es el vehículo, pero tenemos vehículos dañados totalmente que no va a corregir esa falla. Entonces, ¿qué pasa? El resultado, la persona muerta. Entonces, si no integramos los 3 elementos del tránsito, la vía, el humano educado y el vehículo seguro, vamos a seguir teniendo estos accidentes y vamos a seguir viniendo, Renato. ¿Por qué? Porque no vamos a poder cómo contrarrestar. Si uno de los elementos del tránsito falló, el otro tiene que corregir, pero en este caso en Honduras le van a fallar los 3 elementos, el ciudadano mal educado, la vía en mal estado y el vehículo que no cumple las medidas de seguridad, cadáver. Mire, doctor, ¿se da cuenta? Siniestro y post. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Cuando dijo amnistías, ¿de qué sirve amnistiar? El espíritu de la ley es para favorecer a la gente. Y le está haciendo un daño. Si saben que están dañando el ambiente, si saben que están arriesgando la vida de la gente. Sí. Lo hacen por populismo, para captar votos. Esa es la tragedia de Honduras, cuando se legisla ahí, en estas áreas en el Congreso Nacional. Vamos a ver si hay un diputado que hoy, después de escuchar a estos valientes policías hablar como lo están haciendo en frente a frente, es capaz de decir, vamos a hacer una nueva ley de tránsito, integral, no a parchar, integral, porque lo están hablando claro. Esas son las cosas prioritarias, es lo que necesitamos. Y van a ver ahora la repercusión que tiene esta siniestralidad en Honduras. Por eso está el doctor Darío Zúñiga. Ya verán ustedes cuánto del presupuesto se nos va en atender a los heridos de los accidentes de motos y de carros en Honduras. Después de la pausa. Sociales es presentado por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Dania Navas escribe: si hay vehículos en mal estado y es porque son carros muy viejos, se debería de exigir el retiro definitivo de las unidades y además las revisiones minuciosas a los que circulan como requisito para activar el pago de matrícula y permiso de operación por seguridad de todos. Emil Ruiz escribe: señores de vialidad, los retenes no funcionan para controlar velocidad. Una vez pasan el control, los motoristas vuelven a meter pata. Apuesten a la tecnología satelital y cámaras, aumentar a 100 el límite en la CA5 para vehículos livianos y dejar en 80 para vehículo pesado. José opina: comisionado Morel, Renato, comisario Hernández, insisto, háganle pruebas antidoping a los conductores de transporte pesado y transporte de personas. No se atengan a que las empresas mismas se los hagan. Si la CA5 siempre ha sido una calle peligrosa, muchísimos accidentes por alta velocidad. Lo otro es pensar en poner alguna tecnología en la salida de la ciudad o los peajes. Evalúen la condición de los conductores por drogas o alcohol, hasta pedir las licencias a los camiones buses. Josué Perdomo escribe: si no hay capacidad de aumentar la vigilancia, convirtámonos en vigilantes todos. Activemos aún más el enviar videos a la policía, las grabaciones ciudadanas. Dashcam sirven para sancionar a conductores temerarios. Incentivemos la denuncia. Leonel Salgado opina: buenos días. Hablando de culpabilidad por ese tipo de accidente y el comentario del médico y los policías que trafican a montones con el trámite de licencias, porque allí también hay culpables, solo que en esta ocasión fue de la muerte de sus propios compañeros. Carlos Reyes: necesitamos como país y sociedad evitar estos comportamientos. Podemos ser referentes en el mundo sobre medidas de seguridad y sanciones
para evitar tanta tragedia. Mire este comportamiento que disfraza la necesidad de imprudencia e irresponsabilidad. Protejamos la vida, opina el televidente. Leonel, buenos días, hablando de culpabilidad. Bueno, ese mensaje ya lo habíamos leído anteriormente. Harold Alan escribe: la presidencia de Honduras incluye ambos géneros. La palabra presidenta no existe, eso es tema de ideologías. En altavoz, en los países desarrollados exigen la revisión de los vehículos 3 veces al año. Esto es obligatorio y si no pasan la revisión son dados de baja. En Honduras les asignan equipos pesados sin ninguna certificación, sin exámenes de control por consumo de drogas o alcohol. Los altos funcionarios andan en helicópteros con choferes en carretera. La probabilidad de un accidente es mínima. Un mensaje más: ya días vengo diciendo que en los peajes deberían de hacer exámenes de alcoholemia y toxicológicos al azar, principalmente a conductores de camiones y buses. Háganlo y se van a quedar asustados después de ver cómo manejan la mayoría de esos irresponsables. Juan José Hernández: la policía tiene que ordenar la CA5. Cuando se recorre la carretera, se ven infinidad de rastras y camiones parqueados en los hombros de la carretera, que deberían estar libres por seguridad de los conductores. Se ve cantidad de equipo pesado que no reúne condiciones adecuadas. Esos conductores andan demasiado incentivados. Deben hacerles antidoping de vez en cuando a los motoristas de equipo pesado. Lastimosamente ustedes como autoridades no ponen mano firme a esos monstruos de la carretera que hacen todo lo que quieren, y los transportistas, que son unos majaderos, son otro cáncer que sigue enlutando a muchas familias hondureñas. ¿Hasta cuándo, Renato? Marco Matamoros opina: menos accidentes se evitan con tecnología, transporte público moderno, leyes enérgicas sin impunidad, controles de medidores de velocidad, revisión permanente de carro chatarra, castigos severos para dueños y conductores culpables, seguros médicos. Las leyes pueden ser duras, pero si no se hace cumplir a fuerza de vigilancia y cámaras e infracciones, no pasará nada, y para vigilar con cámaras se necesitan placas. El sistema en otros países donde identifican el departamento de donde viene el vehículo es necesario. Ever Mejía opina: es lamentable dichas pérdidas humanas, pero la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte no hace su trabajo, no son supervisados, ni tienen metas contundentes, y precisamente es por eso que existe tanto conductor imprudente y sin educación vial. Ismael Ochoa escribe: es lo más seguro que ya estuvieran haciendo las reformas a la actual ley de tránsito, decreto 205-2005. Si alguien se cree superhombre en la conducción de automóviles o motocicletas, ¿por qué no se inscriben en las diferentes competencias deportivas para tales fines y dejen a las personas normales que se trasladen en paz por las diferentes carreteras? Escribe el televidente. Muchas gracias, siga opinando. Recuerda que también lo puede hacer a través de WhatsApp. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Es más barato. Un enfermo común es más barato. Una patología común. Mientras que el accidente nos está consumiendo de un 30 al 40% de ocupación en lo que son las emergencias, y además de lo que es el consumo. Ya vamos a ver un par de gráficas ahí para más o menos ejemplificarlo, porque la verdad es que el gasto que se tiene por trauma a nivel de emergencia es terrible. Cada fin de semana aumenta un 30 a un 40%. Es decir, hay un número de 150, 200 pacientes en la emergencia de adultos, pero un fin de semana, cuando hay un partido de fútbol o un evento, entonces eso aumenta hasta un 40%. Entonces hay 240, 280 pacientes, de los cuales el 30% tienen una lesión ortopédica o musculoesquelética. Entonces ahí intervienen diferentes especialidades: neurocirugía, ortopedia, básicamente, cirugía general, cirugía plástica, cirugía vascular. Entonces estamos hablando de que un paciente genera un incremento del uso de material médico quirúrgico, que el presupuesto se aumenta básicamente en este. Y vamos a ver una gráfica, un cuadro, y ustedes van a ver dónde, ¿verdad? Entonces, y todo por la irresponsabilidad. Pues por lo general. En términos generales, sí, el alcoholismo está ligado a la alta velocidad. Entonces ahí es donde tenemos un problema. Lo venimos viendo
en los últimos 10 años, el incremento que ha habido de accidentes de tráfico debido a las motocicletas ha ido aumentando, creo que de 10% en 10%, y se ha disparado en algunos años hasta un 30%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, en este año, por ejemplo, han habido 506 pacientes que han estado hospitalizados en un promedio de 20 a 30 días, intervenidos por diferentes servicios de cirugía: neurocirugía, ortopedia, cirugía general, cirugía plástica, cirugía vascular, otorrino y oftalmología. Entonces, ahí usted tiene nada más 7 especialidades. Cuando ya vemos el contexto del costo de un día de un paciente por trauma, está hablando, o una lesión de causa externa, está hablando de 18.000 lempiras por paciente. Entonces multipliquemos 18.000 por 500 por 20 días. Está hablando de más de 130 millones de lempiras. En el hospital que usted dirige. En el hospital. Y en los otros hospitales. Exactamente. En San Pedro Sula, por ejemplo, que el hospital Mario Catarino Rivas tiene 700 camas, el hospital Escuela tiene 1.200 camas. Entonces, si nosotros extrapolamos eso a un 40% de los dos hospitales, estamos gastando una cantidad enorme de dinero en algo que es prevenible. Obviamente que tiene que ver con educación, como decía el comisionado, tiene que ver con planificación, tiene que ver con regulaciones, tiene que, bueno, ya usted vio la mortalidad que nos dio de esos países nórdicos, donde 2 personas por cada 100.000. Ahorita yo no tengo un dato de cómo está nuestra mortalidad por cada 100.000 habitantes, pero ¿cuántos muertos llevamos en el año? Esa cantidad es interesante. Por accidentes viales, ¿verdad? Por accidentes viales. Sí. Y hablemos entonces de la cantidad de personas que han sido hospitalizadas por un accidente vial. Entonces, y estos son los graves, porque me decía nuestro compañero Melquisedec que los que yo estoy reportando, estos 506, son los que ingresaron y egresaron después de cierto tiempo, pero los que llegan y digamos tienen una fractura y se van para su casa, esos no están en este conteo todavía, porque es más minucioso. O sea que la cantidad de personas que vemos producto de accidentes de tráfico es mayor. Me refiero a atenciones en la emergencia. Entonces, una cosa son las atenciones en la emergencia y otra es los que han sido hospitalizados por esto y que han tenido una intervención quirúrgica de algún tipo. Ah, y los otros enfermos, los enfermos que no son irresponsables, sino que por lo que representa nuestro organismo se enferman, cuántos sufren, cuántos se sacrifican por estar invirtiendo dinero en atender tragedias por irresponsabilidad. Y es que eso hay una gráfica ahí que la vamos a mostrar, pero es relativamente exorbitante la diferencia. Es decir, gastamos una cantidad importante de recursos, quirófanos y todo lo que tenga que ver con quirófano. Y una cirugía a la par de un paciente con cáncer, a la par de un paciente que tiene un problema respiratorio, ¿verdad? Digamos, en número de lempiras es menor la cantidad que se gasta en las enfermedades comunes, obvio, ¿verdad? Porque sí tenemos enfermedades que son bastante caras, pero que definitivamente todos los hondureños tenemos derecho. Bueno, claro, ahí no hay discusión alguna, no hay ningún debate, Yo voy a proponer hoy una solución, pero es una solución para los países tercermundistas. No reparemos las carreteras, hombre, dejémoslas con hoyos, porque solo así el tráfico anda más lento. Dejémoslas con hoyos. Si el tercermundismo, para prevenir accidentes, no necesita carreteras buenas, sino con hoyos, con baches, 5, 7, 10 baches por cada kilómetro, dejémoslo así. Si el Estado no quiere ser Estado evolucionado y no pasar esto que nos está narrando el doctor, cuánto gastan nuestros hospitales por accidentes viales, por heridos que llegan por accidentes viales, dejemos las carreteras con baches. Yo creo que así funciona el tercermundismo, solo así podemos reducir los accidentes viales. Vaya despacio, licenciado. Para que vayan despacio. ¿Verdad que da vergüenza la solución que propongo? Si hasta yo mismo me siento avergonzado de lo que estoy proponiendo. Pero es que así funciona el tercermundismo.
Llamé a un amigo hace algunos minutos y me responde, los ingenieros de tránsito suelen decir que los conductores adaptan su comportamiento al entorno. Cuando una carretera es ancha, recta, lisa y sin controles, muchas personas tienden a aumentar la velocidad. Cuando perciben riesgo, reducen la velocidad. Si desde que hicimos una linda carretera con fondos de la cuenta del milenio, que es la CA5, andamos como locos y aumentaron los accidentes viales y los muertos. Pareciera que entre mejor tenemos las carreteras, más tontos conducimos en las calles. Pero yo estoy claro, los baches no son la solución. De hecho, producen otros problemas. Obligan a frenar bruscamente, provocan invasiones de carril, dañan suspensión y neumáticos, incrementan el riesgo de vuelcos, generan accidentes de motocicletas, pero andamos lentos cuando hay baches. Miren, lo que hacen los países más seguros es algo diferente. Diseñan carreteras que induzcan prudencia sin poner en peligro al conductor. ¿Qué es lo que hacen? Reductores de velocidad en zonas urbanas, pero reductores de velocidad un poquito que lo obligue a uno a reducir. Pero esos reductores de velocidad que ponen ustedes, tiembla un poquito el carro, pero seguimos a la misma velocidad. Reductores físicos, sí. Bandas sonoras antes de curvas y peajes, radares y cámaras, carriles más estrechos en áreas críticas, rotondas en lugar de cruces peligrosos, barreras de protección, señalización anticipada, es lo que hacen los países más seguros. Así que la solución tonta que yo propongo solo es para un país tercermundista. Los baches sí obligan a bajar la velocidad, pero a costa de aumentar otros riesgos. Lo inteligente no es tener carreteras destruidas para que la gente conduzca despacio. Lo inteligente es diseñar carreteras seguras que obliguen a conducir con prudencia. Si los baches hacen que todos reduzcan la velocidad, ¿por qué las carreteras mejor mantenidas suelen registrar menos muertes que las carreteras deterioradas? Pero en Honduras sucede todo lo contrario. Yo sé que no es la solución, pero pareciera que debemos plantearlo para que nos avergüence. Puro tercermundismo para reducir la velocidad, tener que dejar las carreteras con baches. Ahora, vamos al cuadro que usted nos trae. ¿Cuánto invertimos? ¿Cuánto dinero se nos va en atender a los pacientes que llegan heridos producto de un accidente vial ante la irresponsabilidad? Vamos con la gráfica y el doctor Darío Zúñiga lo expone. Aquí tenemos, por ejemplo, donde dice hospitalización, traumatología y ortopedia y hospitalización de neurocirugía. Ustedes ven ahí, costo operativo total del servicio. 83 millones en neurocirugía, casi 84, y 67 millones de lempiras en hospitalización de traumatología y ortopedia. Luego ahí están los demás servicios. Ahora miremos la siguiente gráfica para que veamos algo bien interesante. Una gráfica, ahí. Entonces, la línea más elevada, abajo, ese gráfico. Entonces, en la línea azul estamos hablando de medicina. La línea naranja hablamos de oxígeno, pero la línea gris dice material médico quirúrgico menor. O sea, ustedes las diferencias que tenemos exorbitantes entre lo que son gasas, material ortopédico, material de neurocirugía, uso de ropa quirúrgica, jabón médico, y sobre todo esto, entonces vean ustedes las cantidades en material de médico, el almacén de médico quirúrgico es el que tiene más presupuesto. Entonces ahí es donde vemos nosotros lo que significa que tengamos pacientes traumatizados, producto de una lesión de causa externa. Obviamente estamos hablando que este es en general, y agarra todo lo que tiene armas de fuego, heridas por arma blanca y también lesiones de causa externa. Pero la mayoría de los que llegan son por accidentes de tráfico. Entonces, hay una diferencia enorme. Entonces, medicamentos tenemos. Pues ahí está la línea azul. Y la línea naranja nos dice oxígeno. Sí tenemos, pero mire cuánto se gasta en lo que es material médico quirúrgico. ¿De cuánto es el presupuesto de su hospital, de la escuela? 2.900 millones de lempiras. ¿Cuánto se le va producto de estas irresponsabilidades de traumas? Bueno, esto siempre está como
sobregirado. Es variable. Es variable. Siempre está sobregirado. Pero siempre está sobregirado. Pero un término porcentual. 30-40%. En traumas. Producto de accidentes. Sí. Accidentes y todos los colaterales. Acuérdense que el enfermo conlleva cirugías, conlleva rehabilitación, radiodiagnóstico, laboratorio, banco de sangre. El banco de sangre es una cosa tremenda. Nosotros diariamente, Renato, recibimos 100 donantes. Porque es una forma, yo le digo a la gente, bueno, es que ¿qué le pide el hospital a la escuela a un enfermo? Una pinta de sangre. ¿Por qué? Porque los fines de semana se incrementa hasta un 50% el uso de los hemoderivados. ¿Hemoderivados? Sí, de glóbulos rojos empacados, sangre completa para poder... Porque cuando el problema es que cuando usted pierde sangre, lo que repone es sangre. Entonces, en los pacientes que sufren traumatismo por accidente vial, obviamente va a necesitar entrar con un respaldo de unas 3 o 4 unidades de sangre por cirugía, dependiendo de las lesiones que tiene, sobre todo en trauma abdominal cerrado y lo que es trauma torácico. Entonces, obviamente, el gasto es enorme y ahí lo podemos ver, una gráfica que nos dice claramente cuánto es la erogación del Estado en lo que es el material médico quirúrgico, sin contar en esto con las profesiones. Por eso allá decíamos cuántos, 2 renglones, en un lugar 84 millones y en otro 67. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuántos pacientes con enfermedades naturales sacrifican una atención de salud eficiente en los hospitales por estos traumas producto de la irresponsabilidad y de un Estado que no es capaz de poner orden y de tener políticas públicas eficientes para reducir esto? Y eso estábamos discutiendo con el comisionado, es decir, en otras partes del mundo el alcoholismo es gravado de una forma en la que ese impuesto que se impone al alcoholismo, una parte va para lo que es seguridad vial y otra para medicina y salud. ¿En el primer mundo? En el primer mundo. ¿Por qué? Porque la gente, vemos nosotros los grados de alcohol que hay en las cervezas, por ejemplo, y vemos que se van reduciendo, entonces consumen más para poder alcanzar el efecto que produce el alcoholismo. Entonces, al gravar el alcohol, es una enfermedad, digamos, que tiene un comportamiento en la vida del ser humano que no lo vamos a controlar fácilmente. Entonces, lo que se puede controlar es grabarle el costo del alcohol, la cerveza, el trago, todo. Póngale 1 lempira, 2 lempiras, y más de 1 lempira seguridad vial y otra. Porque ya vimos que hay necesidad de tecnología, hay necesidad de escuelas para poder educar a los conductores. Yo recuerdo el accidente de este muchacho que vino de la Suyapa y fue a caer en la curva que viene del CCI hacia el Boulevard Suyapa. Le acababa de prestar el carro el conductor al ayudante. Ese muchacho de 18 años. Y el único muerto fue él, lastimosamente. Entonces, ¿hasta dónde la imprudencia de los dueños de los vehículos automotores en permitir darle la responsabilidad de un bus a un conductor que no tenga licencia? Ahí escuchamos los números que son espeluznantes de las cantidades de personas que no van a reclamar su licencia porque tienen la multa y no van. Pero ahí andan circulando. Exactamente, entonces difícil controlar todo ese parque vehicular que decía el comisionado, 3,5 millones de carros en el país, y difícil pensarlo. Yo creo que siempre lo he dicho como pediatra, es el niño el que sí puede cambiar el futuro, es el niño el que tiene que saber educarse con vialidad, con límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, son los niños. Sí, pero con un Estado que sea capaz de inducir a los niños a memorizar eso, a internalizarlo y comprenderlo, y tener un comportamiento diferente. ¿Es el Estado? Exactamente, y el ser humano tener la responsabilidad de ver ese 80 de límite, de ver ese 40 de límite y de respetarlo. Si aquí mismo en la ciudad nos cuesta mucho, nos falta señalizar nuestras calles, aquí a nivel nos falta señalizarlo, flechas, rótulos que nos estén recordando. Ya decía bien el comisionado cómo se reduce
la capacidad de visión de nosotros a ganar a una velocidad más alta. Sí, sí. ¿Les dolió ese dato? Ese dato que dio hace algunos segunditos el doctor Darío Zúñiga, que de los 2.000 y pico de millones de lempiras del presupuesto que tiene asignado él en la escuela, que es un hospital por excelencia, es como el referente, como el Catarino Rivas, el 40% se nos va en atender traumas que en un buen porcentaje no es por una caída de una grada que nos puede pasar a nosotros, que nos fracturemos, sino por irresponsabilidad. Ahora entiendo por qué es menos eficiente atender una enfermedad natural, si toda la plata de ustedes se les va en eso. Sí, y prácticamente 40%. Sí, es bastante. O sea, estamos hablando de a nivel nacional, no es solo hospital escuela, pero sí, porque acuérdese también que los dos puntos de referencia son Catarino Rivas y Hospital Escuela. Correcto. Entonces, todas las carreteras del norte van a dar al Catarino o vienen a dar a Tegucigalpa. Entonces, el incremento es así, y el fin de semana eso sobra. 14 muertes este fin de semana pasado en accidentes viales, yo me quedé impresionado. 9 en motocicleta. Solo en motocicletas. Por eso le hablé de las categorías. Una de 125 centímetros cúbicos, aún así es rápida, para un joven de 18 años. Pero un joven de 18 años puede andar una moto de 300 centímetros cúbicos, que es la potencia del motor para poder circular. Entonces, un muchacho de 18 años que no tiene la experiencia, novato, le dicen en otro país. Entonces, ¿cómo va a obtener una moto sin ningún problema? En eso tenemos que trabajar nosotros, en un reglamento que ya estamos, buscando, vamos encontrando cómo ayudar al sistema sanitario post accidente, entonces buscando regulaciones. Entonces este reglamento, si lo llegamos a aplicar, va a ser interesante porque se le va a dar primero una categoría A1 con tanto cilindraje. Pasan 2 años, se somete a otro examen para pasar a otra categoría. Ahorita es abierta. Y aparte que no copan ni el permiso, ni solo compran la moto. ¿Y ese reglamento al final quién lo aprueba? Ese se aprueba en Secretaría, estamos trabajando nosotros. Secretaría de Seguridad. Sí. Hay que ir detectando, lo detectamos, entonces sí se puede aplicar. Bueno, La categorización de vehículos se aplicó en un acuerdo 10-12 el 2021, entonces sí lo podemos hacer un poco más rápido. ¿Y por qué no lo hemos hecho antes? Si esto viene desde hace mucho detectarlo. Pero se detectó ahorita que nosotros no lo tenemos, entonces ya estamos trabajando, ya lo identificamos, ya lo reporté al señor director nacional de la policía, me dijo que lo hicieran lo más pronto posible para darle bien. Entonces, también vincular la alcoholemia, yo estoy hablando con alguien de la OPS y me dijo lo mismo. En otros países le aumentamos el impuesto al alcohol y él va para salud y va para seguridad vial. Entonces, yo les digo, hay que ir poniendo un orden de una u otra manera, tomando decisiones que yo sé que incomodan, pero es parte para ir mejorando. Y no solo, licenciado, el daño que causa en salud, sino que el impacto económico del accidente de tránsito impacta en un 5 a un 6% del Producto Interno Bruto, porque imagínense ayer, por ejemplo, tuvimos casi 10 horas la CA5 paralizada. ¿Cuánto se perdió en ese accidente de tránsito, los daños que trajo de tener paralizado el tráfico esas 10 horas? ¿Cuánto se perdió? Además, no solo lo vemos en materia de salud, sino que muchos de estos son padres que son el sustento de la familia y quedó ya con una lesión permanente, que perdió su trabajo, pierden su familia, porque muchas veces la familia lo puede atender los primeros 2 meses, después se olvidan de ello. Entonces todo esto trae un problema ya mucho más allá, que viene cuánto moviliza el Estado, cuánto gasta el Estado en esta problemática. He invertido todo este dinero en seguridad, en salud, ¿cómo estaríamos de mejor que pudiendo controlar, como dice usted, que los accidentes de tránsito al final son comportamientos? Los accidentes de tránsito son decisiones propias, y déjeme decirle que de esto que dice el doctor, el 93% de ellos son evitables. El accidente fue el que sucedió antier, que iba un ciudadano en una mototaxi y le cayó un árbol y lo mató. Correcto, ese es un accidente. Pero ya aquello que hay un exceso de velocidad, que hay un consumo, que bien lo decía él, los fines de semana, el consumo de alcohol, cómo se agudiza, y que todo esto que llega en el fin de semana, van ebrios, y el doctor nos puede decir aquí, van bajo ingesta de bebidas alcohólicas. Entonces son situaciones que se pueden evitar, que podemos controlarlas. Entonces solo que tengamos la voluntad política y lo vamos a poder hacer. Y me encanta esa expresión,
tengamos la voluntad política. Y cuando el comisario Darwin Hernández dice, y lo ha dicho también el director de Vialidad, el comisionado Lenín Morel, cuando haya voluntad política, nos estamos refiriendo a los poderes del Estado, a la institucionalidad. Y aplicar las cosas según el espíritu de la ley, ahí vamos a ir mejorando. Me gusta que se arriesguen cuando haya voluntad política, que es lo que no hemos tenido. Aquí, muchas de las decisiones es para captar votos para la siguiente elección, aunque implique riesgos y dejen una gran cantidad de hondureños muertos. Me gusta que hablen así, dejen huella, dejen huella. Ministro Gerson, dejen huella. Gobierno de la República, esto es prioritario, esto es prioritario. ¿No les duele que el 40% del pobre presupuesto para el hospital escuela, un hospital de referencia, se nos vayan a atender traumas producto de la irresponsabilidad? Y que las enfermedades naturales se debiliten en la atención porque no tiene recursos el hospital Catarino Rivas o la escuela. Me disculpan la expresión, puro tercermundismo. Hay que dar un salto cualitativo para dejar de ser tercermundista. Vamos a la pausa. Tengo unas preguntitas claves también para el doctor y para los dos oficiales de policía hoy aquí en Frente a Frente. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Salvador Aguirre opina: esos que manejan equipo pesado, camiones, buses, grúas y rastras, ni licencia pesada andan y las autoridades se hacen de la vista gorda. Brian, en Honduras es la de nunca acabar, puede haber 10.000 leyes, utilizar tecnología que quieran y el problema es que lo primero que le plantea el chepo de tránsito, que es el más mordiscón y corrupto, mire, la escuela le saldría en 750, pero si me da 200 para el almuerzo, aquí arreglamos. Edgardo dice: Honduras es el país del hago lo que se me antoja porque puedo y quiero. Como no hay consecuencias por la mala conducta ni autoridad que castigue, el comportamiento nocivo persiste. Hasta que no exista consecuencias por el mal comportamiento, no habrá cambio en Honduras. Tenemos más mensajes con el licenciado Renato. Sí, es que aquí la gente me reclama, qué lástima que no ve mis mensajes, dice. Ojalá vea mis mensajes, me reclaman. La policía debe reunirse y que hayan conductores con experiencia en todos los ámbitos para lograr un consenso. Por ejemplo, el límite de velocidad. Antes la carrera solo era de dos vías. Antes la carretera solo era de 2 vías. Una de ida, otra de vuelta, y anduvimos conduciendo y no había accidentes como ahora que son 4 carriles. Sí habían, pero no tantos. ¿Qué le indica ahí? Que le dan licencias a güirros o personas sin experiencia. Qué lástima que no ve mis mensajes, no crea. Es que son centenares que me llaman a mi teléfono y yo no estoy tan pendiente del teléfono. ¿Cuánto mensaje? Nora Urbina, la exfiscal, la abogada, me dice: creo que llegó el día de exigir el pago de seguro por daños a terceros a las personas que poseen carro, motocicleta, como en otros países. Sí, es que estamos en pañales, hombre. Estamos en pañales. Y por favor, me disculpan todos los que me envían mensajes personales, pero no me queda tiempo. Suecia. ¿Qué me gustaría parecerme a Suecia como Estado? Suecia desarrolló la estrategia Visión Cero, basada en una idea revolucionaria. Ninguna muerte en carretera es aceptable. Y bajo ese principio rediseñaron carreteras, redujeron velocidades, instalaron barreras de seguridad y fortalecieron la vigilancia tecnológica. Hoy figura entre los países más seguros del planeta. ¿Y Honduras? Algunas mediciones internacionales ubican a Honduras alrededor de 21 muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa entre 8 y 10 veces superior a la de Noruega y Suecia. Y yo me pregunto, si Noruega registra apenas 2 muertes viales por cada 100.000 habitantes y Honduras supera las 20, ¿el problema está en las carreteras, en los conductores o en la falta de control del Estado? En todas. En todas. Deje huella, comisionado. Deje huella, comisario. Deje huella, ministro de Seguridad Gerson Velázquez. La pausa y los comentarios finales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. U otra solución es: legislemos pues. Carros gobernados. Todo el equipo pesado. Carros gobernados.
hagan el ajuste al motor para que nadie ande arriba de los 100 kilómetros. Hagan eso. Si hay muchas soluciones. Pero ellos necesitan el apoyo de la clase política, hombre. De otra manera, si no hay voluntad, esto va a ser difícil corregirlo. El próximo muerto en una calle o una carretera puede ser el doctor, puede ser Darwin, puede ser el mismo Lenín Morel Andino, puedo ser yo, puede ser usted que está en la mesa aquí del comedor de su casa con sus hijos, o en un centro laboral viéndonos. ¿Sí? Todos estamos expuestos. Así en esta selva en que andamos y sin voluntad política, cualquier día nosotros seremos los muertos. Gracias, doctor. Gracias, comisionado. Gracias, comisario. Buenos días a todos.